EIGRP Stuck Inactive. Vamos a ver el estado CIA en EIGRP y más o menos el estado CIA es una condición de problemas en la red. Es decir, esto es un incidente, esto es un mal funcionamiento en la red de EIGRP. Con el concepto, el estado CIA, si un router no recibe una respuesta de una consulta realizada después de 3 minutos o 180 segundos, que es el timer configurado por defecto, entonces este prefijo y el vecino se van a ir a un estado CIA. ¿Qué significa esto? Significa, y vamos a verlo aquí en la topología, significa que si router 4 pierde conexión con un prefijo, por ejemplo, su prefijo 172.16.00 pleca 24, él pierde conexión con su prefijo y él va a generar un query porque perdió la red, porque no sabe cómo alcanzarla. Entonces él genera un query para poder alcanzarla. Ese query va a llegar a router 2. Pero ¿qué pasa si este enlace entre router 4 y router 2 está saturado? Es decir, hay mucho ancho de banda utilizado, hay demasiada utilización. Es posible que por la saturación, las colas de espera en las interfaces, en algún momento se hizo un drop por alguna política de calidad de servicio o simplemente porque se llenó el buffer de la memoria de la interfaz y router 2 le hizo drop a ese query que le estaba mandando router 4. Entonces, router 2 nunca le responde a router 4. ¿Sí? Pasan 180 segundos y router 4 ve que no recibe ninguna respuesta a router 2, entonces router 4 decide ponerlo en un estado stuck inactive. Y básicamente vamos a ver estos mensajes. Esto es un ejemplo eh, tomado de un equipo en el cual se tenía una adyacencia IGRP. Este router hizo un query hacia un prefijo que había perdido y el vecino 10143, que lo conoce por la serial 0, nunca le contestó. Pasaron 180 segundos y no le contestó el query. Entonces, el router lo puso en un estado stuck inactive. Y esto es lo que vamos a ver en los mensajes syslog. En nuestro servidor syslog, o si nos vamos al router y le damos un show login, y vamos a ver estos mensajes. Ahí vamos a ver la razón por la cual se reinició o se cayó nuestra sesión EIGRP. Y vamos a ver que nuestra sesión EIGRP pues se cayó porque mi vecino fue declarado en stuck inactive. Significa que él no me respondió. Después de haber declarado el vecino en stuck inactive, yo también pongo el prefijo, lo voy a poner en un estado stuck inactive. Y este prefijo pues ya no va a ser alcanzable, que es el prefijo por el cual estoy consultando y posteriormente se va a reiniciar o se va a botar la adyacencia IGRP contra este vecino, ¿sí? Se le va a dar de baja. Entonces la adyacencia IGRP se cae y se pierde no solamente el prefijo por el cual se estaba consultando, sino que se cae todo. Um, ¿Por qué pasa esto? Ya lo vimos, porque el router está demasiado ocupado. Uno, porque el CPU, la utilización de CPU es muy alta. O dos, porque el ancho de banda que se está consumiendo en ese enlace es demasiado. Entonces, ¿qué podemos hacer como recomendaciones? Uno, podemos configurar el router como stub en el caso de que sea el procesamiento o el performance o demasiados prefijos está anunciando, recibiendo o almacenando. Podemos jugar con las configuraciones de router stub, las cuales vimos en un video anterior, o solventar el problema de ancho de banda o saturación que tenemos en nuestras interfaces, pues creando políticas de calidad de servicio. Simple. Otro problema puede ser, o una de las razones más comunes, es que el enlace entre dos routers esté como unidireccional, es decir, en algún momento era una fibra óptica y la fibra óptica se estiró, está atenuada y solo hay comunicación parcial de mensajes, es decir, no todos los mensajes llegan por una vía, pero por la otra sí. Es decir, unos mensajes sí van, pero no regresan porque hay problemas en el cableado, capa 1 físico. ¿Sí? Entonces, si hay un enlace unidireccional, pues por eso es que se perdió el query, nunca llegó a su destino y por eso el router de destino nunca mandó una respuesta del query. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues como recomendación, deberíamos de configurar UDLD, que es un protocolo estándar que nos permite monitorear enlaces unidireccionales. En el caso de que un enlace esté unidireccional, pues UDLD lo que hace es notificarle al protocolo de enrutamiento y apagarlo porque es una falla. Y como recomendación debemos de tener pues un enlace de respaldo, un enlace de backup. Si no, de nada sirve que tengamos UDLD si UDLD al detectar un enlace
bidireccional me va a botar el único enlace que tengo de salida, pues no tiene gracia. Entonces tengo que asegurarme de tener enlaces redundantes o enlaces de backup. Una última recomendación que aparece aquí, pues es manipular el contador de espera de las consultas. Básicamente por defecto el contador está en 180 segundos, yo lo puedo disminuir o yo lo puedo aumentar. Es decir, si yo considero que hay saturación y que en 3 minutos probablemente no me responda, porque el CPU lo tiene alto, porque hay mucho ancho de banda y sí configuré QoS y hay colas, pero probablemente se tarden más de 3 minutos, no lo sé. Pudiésemos configurar los contadores. El contador básicamente es este. Yo le voy a decir el tiempo máximo que un router puede esperar recibir una respuesta antes de colocar a mi vecino en un estado CIA. Sí, que por defecto este contador está en 180 segundos. Eso es valor por defecto y yo lo puedo manipular y le puedo poner pues más de 180 segundos, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces ya aquí en el equipo nos vamos a ir a la configuración terminal de router 4. Nos vamos a ir al protocolo de enrutamiento EIGRP número sistema autónomo 10. Y aquí vamos a digitar timer. Y aquí vamos a ver que dentro de los timers tenemos el active timer, que básicamente es el que limita cuánto tiempo tengo que esperar una respuesta de un query de un vecino antes de ponerlo en un estado CIA. Entonces lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner en segundos. Perdón, aquí está en minutos. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? De hecho, aquí dice que tenemos un rango entre 1 y 65.500 minutos. Por defecto está en 3. Lo podemos ampliar si es que tenemos saturación en la red, lo cual no debería ser aconsejable. Deberíamos de solucionar o solventar ese tipo de problemas. Lo podemos disminuir en 1, pues si en un minuto no me responde, pues reinicio el vecino y ya. O podríamos deshabilitarlo. Si lo deshabilito, ¿qué pasa? Pues nunca va a entrar en estado stuck inactive mi vecino, pero si yo no tengo una respuesta, vamos a dejarlo aquí en 3. Si yo no tengo una respuesta de mi vecino, es decir, en el show IP IGRP topology, acordémonos que todos los prefijos por defecto aparecen como passive y passive es bueno porque significa que no están enviando ningún tipo de mensajes, ni estoy haciendo queries, ni estoy haciendo updates sobre ellos. Pero si yo pierdo el prefijo 172.16.00, hago un query y mi vecino nunca me contesta, yo ese prefijo lo voy a poner en activo porque estoy esperando una respuesta y básicamente ese prefijo nunca se va a utilizar porque en la tabla de IGRP sí va a estar, pero va a estar como activo, entonces no lo voy a poder reaprender. Sin embargo, al deshabilitarlo, ese prefijo va a quedar perdido. Tendría que limpiar la tabla de enrutamiento para recuperarlo, pero a consecuencia de haber deshabilitado este timer, pues nunca se me va a reiniciar la adyacencia EIGRP contra mis otros vecinos. Esa sería una ventaja. Lo deshabilito, listo, nunca voy a tener una caída de EIGRP por falta de respuesta de un query, pero los prefijos a los cuales hice query no me respondieron van a quedar en estado activo para siempre en la tabla de topologías, al menos que yo limpie la base de datos de IGRP para recuperarlo. Entonces no es muy aconsejable deshabilitarlo, es mejor dejarlo en su estado natural, que son 3 minutos, o si lo quieren ampliar, pues como gusten. No se recomienda tocar el contador, debería estar siempre en 3, pero tenemos que tener siempre en mente que si un prefijo se va en stuck inactive, tenemos problemas en la red. Enlaces unidireccionales, saturación en ancho de banda o el performance del equipo está muy alto, CPU en 90, 95 o 100% de utilización.